¿Recuerdas tu primer recuerdo? Esa imagen que aparece cuando cierras los ojos y tratas de volver al principio de todo. Para un momento, piensa en ella ahora, porque lo que voy a revelarte sobre ese recuerdo cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Elena Blavatsky, la mujer que desentrañó los secretos más profundos de la conciencia humana, descubrió algo que la ciencia aún no puede explicar. Algo que los psicólogos ignoran. Algo que llevas dentro desde que naciste. Tu primer recuerdo no es casualidad. No es solo una curiosidad de la infancia. Es un camino, un sendero directo a tu mayor miedo ancestral. Y sé que esto suena imposible. Sé que parte de ti está pensando, ¿cómo un recuerdo de niño puede revelar mis miedos más profundos? Pero escucha bien lo que le sucedió a Lucía, una mujer de 34 años, que me buscó después de años de terapia sin resultados. El primer recuerdo de Lucía era ella misma, a los 3 años, parada en la puerta de una habitación oscura. Solo eso, una niña mirando a la oscuridad. Cuando aplicamos el método de Blavatsky para descifrar esa imagen, descubrimos algo impactante. El miedo ancestral de Lucía no era a la oscuridad física, era algo mucho más profundo. Era el terror de entrar en contacto con partes desconocidas de sí misma. Aquella puerta era un símbolo, la oscuridad era un símbolo, y toda la vida de Lucía había sido construida alrededor de evitar esa entrada, evitar ese mergullo interno. Ella cambiaba de trabajo cuando las cosas se volvían demasiado íntimas. Terminaba relaciones cuando comenzaban a profundizarse. Huía de cualquier situación que exigiera vulnerabilidad real. Todo porque su alma, ya a los 3 años, había grabado la imagen de su mayor miedo, la intimidad con lo desconocido interior. ¿Y tú? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Porque te garantizo que guarda un secreto sobre ti que ni tú mismo conoces. Blavatsky llamaba esto registro akáshico personal, una especie de archivo que nuestra conciencia crea en el momento exacto en que comenzamos a formar nuestra identidad, como seres separados del mundo. Pero aquí está lo más perturbador que descubrió. Nuestro primer recuerdo nunca registra momentos de pura felicidad o seguridad. Nunca. Siempre registra el primer momento en que nuestra alma sintió una amenaza. No una amenaza física, una amenaza al alma, una amenaza a lo que somos en esencia. Por eso tu primer recuerdo puede parecer tan común, tan inocente. Puede ser tú jugando en el patio, puede ser tú en brazos de tu madre, puede ser tú mirando por la ventana, pero siempre, siempre hay algo en esa imagen que representa el momento en que percibiste, incluso sin palabras, que existía algo sobre la vida que te asustaba profundamente. Y eso se convirtió en tu patrón de escape por el resto de tu vida. Sofía me contó que su primer recuerdo era ella sentada sola en una silla alta, mientras los adultos conversaban a su alrededor. Solo eso, una niña pequeña observando a los adultos hablar. Cuando decodificamos esa imagen, descubrimos su patrón. Sofía tenía pavor de la insignificancia, pavor de ser dejada de lado, pavor de no importar. Y mira qué interesante, toda su vida había sido una búsqueda desesperada de atención y validación. Relaciones tóxicas donde aceptaba cualquier cosa para no quedarse sola. Trabajos donde se sobrecargaba para ser indispensable. Todo comenzó en aquella silla. En aquel momento en que su alma de niña registró, estoy aquí pero ellos no me ven. Ahora responde con honestidad, ¿cuántas veces en tu vida has repetido el mismo patrón de tu primer recuerdo? ¿Cuántas veces has huido de lo que ese recuerdo representa? Porque aquí está la verdad que Blavatsky descubrió y que cambió la vida de miles de personas. Lo que más evitas en la vida es exactamente lo que tu primer recuerdo estaba intentando mostrarte. Es tu mayor trabajo espiritual. Es tu mayor oportunidad de crecimiento. Es donde está escondido tu mayor poder. Pero también es donde reside tu mayor miedo.
Carlos me buscó después de 3 matrimonios fallidos. Su primer recuerdo, él jugando solo con carritos en el suelo, mientras escuchaba a sus padres pelear en el piso de arriba. Decodificación, pavor a la responsabilidad emocional por los sentimientos de otras personas. Patrón de vida, él huía siempre que alguien demostraba estar sufriendo a causa de él. Terminaba relaciones antes de que la otra persona pudiera lastimarse. Evitaba compromisos profundos porque sentía que iba a decepcionar. Todo porque aquel niño en el suelo había grabado: cuando las personas se unen, alguien siempre sale herido. Y el trabajo espiritual de Carlos no era huir de esa responsabilidad. Era aprender que podía preocuparse por los demás sin ser culpado por el dolor que forma parte de la vida. Pero primero necesitó entender que aquellos carritos en el suelo no eran solo un juguete. Eran un símbolo de su aislamiento defensivo. Ahora dime, ¿qué te está intentando enseñar tu primer recuerdo sobre ti? Porque no está ahí para asustarte, está ahí para liberarte. Cuando entiendes el miedo ancestral que tu primer recuerdo carga, algo extraordinario sucede. Dejas de huir de él, dejas de repetir el mismo patrón inconscientemente, y por primera vez en la vida puedes entrar en esa puerta que has estado evitando desde niño. Ana descubrió esto de una manera increíble. Primer recuerdo, ella corriendo tras mariposas en un jardín, pero ellas siempre volaban lejos cuando ella se acercaba. Miedo espiritual, pavor a que las cosas bellas de la vida siempre escapen de sus manos. Patrón, ella saboteaba todo lo que era bueno en su vida. Relaciones felices, oportunidades profesionales, momentos de alegría. Siempre encontraba una forma de arruinarlo antes de que la vida lo hiciera por ella, etc. Cuando Ana entendió que aquellas mariposas no eran solo mariposas, sino símbolos de su miedo a perder lo que amaba, logró dejar de correr tras las cosas de manera desesperada. Y por primera vez, las mariposas de su vida comenzaron a posarse en sus manos. Porque cuando ya no estás huyendo de tu miedo ancestral, ya no necesitas perseguir lo que deseas. Te conviertes en alguien donde las cosas buenas naturalmente se sienten seguras para quedarse. Pero hay algo aún más profundo que Blavatsky descubrió sobre nuestros primeros recuerdos. Algo que va más allá de los miedos individuales. Algo que conecta tu primer recuerdo con el propósito de tu alma en esta vida. Porque aquella imagen que llevas desde niño no es solo sobre lo que te asusta. Es también sobre lo que has venido a sanar en el mundo. ¿Sabes por qué el primer recuerdo de Lucía era ella parada en la puerta de la habitación oscura? Porque el trabajo espiritual de Elena Blavatsky en esta vida es enseñar a otras personas a conectar con sus propias sombras, a no tener miedo de la oscuridad interior. Ella se convirtió en terapeuta especializada en trauma. Ayuda a personas que, como ella, pasaron años evitando mirar hacia adentro. La puerta que ella evitaba de niña se convirtió en la puerta que ahora ayuda a otros a cruzar. Y Lucía, que tenía miedo de ser invisible, descubrió que su don espiritual es ver y valorar a personas que se sienten invisibles. Trabaja con adolescentes en situación de riesgo. Ve a quienes nadie más ve. Aquella silla donde se sentía ignorada se convirtió en el lugar desde donde alcanza a quienes más necesitan ser alcanzados. ¿Comienzas a entender? De hecho, puntero, no es solamente sobre tu miedo. Es sobre tu propósito transformado. Es sobre cómo vas a tomar aquello que más te asusta y transformarlo en tu mayor regalo para el mundo. Pero para que eso suceda, primero debes dejar de huir. Necesitas mirar a ese primer recuerdo, no como un recuerdo traumático,
sino como un mapa del tesoro, un sendero que te muestra exactamente dónde está escondido tu mayor poder espiritual. Pausa aquí por un momento. Cierra los ojos. Vuelve a tu primer recuerdo. No solo lo veas, siéntelo. Entra en él como si fuera un sueño que puedes explorar. ¿Qué emoción despierta ese recuerdo en ti? ¿Qué sensación física aparece en tu cuerpo cuando lo revives? Esa sensación, esa emoción, es tu primer encuentro con tu miedo ancestral, pero también es tu primer encuentro con tu misión en esta vida. Porque Elena Blavatsky descubrió algo que revoluciona todo lo que sabemos sobre crecimiento espiritual. No vinimos a la Tierra para evitar nuestros miedos, vinimos a transformarlos en medicina. Y tu primer recuerdo es la receta de esa medicina. Es el ingrediente principal de tu sanación personal y de la sanación que puedes ofrecer al mundo. Javier me contó que su primer recuerdo era él sosteniendo la mano de su abuela en el hospital, sintiendo que temblaba. Tenía 4 años, miedo ancestral, pavor a la fragilidad humana, pavor a no poder proteger a quien ama del dolor inevitable de la vida. Patrón, se convirtió en un controlador, intentaba gestionar cada aspecto de la vida de las personas cercanas. Relaciones asfixiantes, hijos sobreprotegidos, una búsqueda imposible por crear un mundo donde nadie sufriera. Pero cuando Javier entendió que aquella mano temblorosa no era solo una memoria de impotencia, sino una llamada para aprender a acompañar a las personas en la vulnerabilidad, sin intentar salvarlas, todo cambió. Se convirtió en cuidador de ancianos, no alguien que evita la fragilidad, sino alguien que la honra, que está presente con ella sin intentar repararla. Aquella mano temblorosa le enseñó que a veces el mayor amor no es impedir el sufrimiento, sino estar presente durante él. Y ahora ayuda a familias enteras a aprender esa diferencia. Mira cómo funciona. Lo que más te asusta en tu primer recuerdo es exactamente el área donde tienes más potencial para servir a los demás. Porque conoces ese miedo por dentro. Sabes cómo funciona. Sabes cómo engaña. Sabes cómo paraliza. Y cuando finalmente lo enfrentas, en lugar de huir, te conviertes en un experto en ayudar a otros a enfrentar lo mismo. Tu primer recuerdo es tu diploma espiritual. Es la prueba de que estás cualificado y para sanar exactamente aquello que más te hirió. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Elena Blavatsky descubrió que existe un patrón oculto en los primeros recuerdos de la humanidad. Existen solo 7 tipos de miedos ancestrales primarios que aparecen en esas primeras imágenes. Y cada uno de ellos corresponde a uno de los 7 grandes trabajos espirituales que la humanidad necesita hacer para evolucionar. Esto significa que tu primer recuerdo no es solo sobre ti, es sobre tu participación en el crecimiento colectivo de la conciencia humana. No eres solo una persona con un miedo individual, eres un sanador especializado en un tipo específico de herida que la humanidad carga. Y los otros 6 tipos están siendo sanados por personas cuyos primeros recuerdos cargan los otros 6 miedos. Juntos, somos un equipo de sanación planetaria, cada uno especializado en la medicina que el mundo más necesita recibir a través de nosotros. Pero para que esto funcione, necesitas dejar de ver tu primer recuerdo como una marca de trauma y comenzar a verlo como una marca de propósito. Una marca que te distingue como alguien que vino para sanar exactamente aquello que conoce más profundamente. Porque no puedes sanar lo que no conoces. No puedes guiar donde nunca has estado. No puedes enseñar lo que nunca has aprendido. Tu primer recuerdo es tu credencial para servir al mundo en el área donde eres más necesario.
Y cuando finalmente aceptas esa verdad, algo mágico sucede. Dejas de sentirte quebrado por tu miedo y comienzas a sentirte elegido por él. Ahora déjame mostrarte algo que cambiará completamente cómo ves. No solo tu primer recuerdo, sino toda tu jornada en esta vida. Los 7 miedos ancestrales primarios que Elena Blavatsky identificó no son aleatorios. Cada uno corresponde a una de las 7 heridas colectivas que la humanidad necesita sanar para evolucionar. Y tú, a través de tu primer recuerdo, recibiste la especialización en una de esas sanaciones. El primer miedo es el terror a la invisibilidad, como Lucía en la silla. Quien carga este miedo vino a enseñarle al mundo que cada persona importa, que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. El segundo es el pavor a la fragilidad, como Javier con la mano de su abuela. Estas almas vinieron a enseñar que la vulnerabilidad no es debilidad, es donde reside nuestra humanidad más profunda. El tercero es el miedo a la oscuridad interior, como Sofía en la puerta del cuarto. Estas personas vinieron para guiar a otros a través de las sombras internas, para mostrar que la oscuridad no es peligrosa cuando tienes la llave correcta. El cuarto es el terror a la impermanencia, como Ana corriendo tras las mariposas. Ellas vinieron a enseñar que la belleza no necesita ser poseída para ser vivida, que el amor no disminuye cuando se comparte. El quinto es el pavor a la responsabilidad emocional, como Daniel escuchando a sus padres pelear. Estas almas vinieron para mostrar la diferencia entre cuidar y controlar, entre amar y asfixiar. El sexto es el miedo al poder personal. Son personas cuya primera memoria involucra situaciones donde se sintieron pequeñas ante la autoridad o la fuerza. Ellas vinieron a enseñar el uso consciente del poder, para mostrar que la fuerza real no oprime, libera. Y el séptimo es el terror a la conexión verdadera. Personas cuya primera memoria involucra aislamiento o rechazo. Ellas vinieron para sanar la ilusión de la separación, para enseñar que la intimidad real no nos disminuye, nos multiplica. ¿Cuál de estos 7 resuena con tu primer recuerdo? Porque cuando identificas tu miedo primario, identificas tu misión primaria. Y aquí es donde todo se profundiza aún más. Elena Blavatsky descubrió que estas 7 especializaciones no se distribuyen al azar. Siguen un patrón basado en cuándo y dónde naciste, basado en las necesidades específicas de la época y el lugar donde tu alma eligió encarnar. Eso significa que no naciste solo con un miedo individual. Naciste con un miedo que es exactamente lo que tu comunidad, tu época, tu ambiente más necesita ver transformado. Eres una respuesta viva a una pregunta que el mundo a tu alrededor se está haciendo. Elena lo descubrió de una forma extraordinaria. Primer recuerdo, ella jugando sola en el patio mientras las otras niñas jugaban juntas al otro lado de la cerca. Miedo, terror a la exclusión y a la diferencia. Pero Elena nació en una familia de inmigrantes en un pueblo pequeño. Creció siendo siempre la diferente, la que hablaba otro idioma en casa, la que comía comidas extrañas, la que tenía tradiciones que nadie entendía. Su primer recuerdo no era solo sobre su miedo personal a no pertenecer, era sobre el miedo colectivo que su comunidad tenía a lo diferente. ¿Y cuál fue el trabajo de su vida? Se convirtió en una maestra que crea programas de inclusión para niños inmigrantes. Enseña a comunidades enteras a celebrar la diferencia en vez de temerla. Esa cerca que la separaba cuando niña, ¿por qué? Se convirtió en el puente que ella construye entre mundos diferentes. ¿Ves cómo funciona? No naciste solo para curar tu propio miedo. Naciste para curar ese miedo donde quiera que aparezca a tu alrededor. Tu primer recuerdo es tu GPS espiritual. Te muestra exactamente dónde eres más necesario
en el gran proyecto de sanación planetaria. Pero hay algo aún más impresionante que necesito contarte. Cuando finalmente abrazas tu miedo primario y lo transformas en tu trabajo espiritual, algo sucede que desafía todo lo que sabemos sobre la realidad. Comienzas a atraer personas cuya primera memoria resuena con la tuya. No es coincidencia, es magnetismo espiritual. Te conviertes en un campo de sanación para ese tipo específico de herida, y las personas que cargan esa herida comienzan a aparecer en tu vida de formas aparentemente mágicas. Roberto me contó una historia increíble. Primer recuerdo, él perdido en un centro comercial, sintiendo pánico porque no podía encontrar a su madre. Miedo, terror al abandono y a la desamparo. Cuando Roberto finalmente entendió que ese miedo era su especialización, no su defecto, comenzó a trabajar como voluntario en un albergue para ancianos abandonados. Y aquí está la parte extraordinaria. En 6 meses, 3 personas diferentes lo buscaron pidiendo ayuda para lidiar con padres ancianos que se sentían abandonados. Personas que él nunca había visto antes, pero que de alguna manera supieron que él entendía ese dolor. Una de esas personas incluso dijo: "No sé por qué, pero cuando te miré, sentí que entiendes lo que es sentirse perdido". Esto no es casualidad, es tu primer recuerdo funcionando como un faro, atrayendo exactamente a quien necesita la medicina que has aprendido a hacer. Cuando dejas esconder tu herida y comienzas a transformarla en sanación, te haces visible para quien más te necesita, y ellos se hacen visibles para ti. Así es como funciona la red de sanación planetaria. Cada uno de nosotros es una estación especializada, un hospital espiritual para un tipo específico de dolor. Pero aquí está lo que te sorprenderá completamente. Después de años estudiando miles de primeros recuerdos, descubrí algo que ni siquiera Blavatsky había percibido completamente. Algo que dará un vuelco a tu comprensión. ¿Estás listo? Tu primer recuerdo no es realmente tu primer recuerdo, es tu último recuerdo de la vida anterior. Deja que esto penetre por un momento. Esa imagen que crees que es del comienzo de tu conciencia en esta vida, en realidad es el último momento de conciencia de la vida anterior. Es el momento en que percibiste que había algo que aún necesitabas aprender, algo que no habías terminado de sanar. Por eso carga tanto peso emocional. Por eso resuena tan profundamente dentro de ti. Porque no es el inicio de tu viaje con ese miedo. Es la continuación de un viaje que comenzó mucho antes de que nacieras en este cuerpo. Marina descubrió esto de una forma que me puso la piel de gallina. Primer recuerdo. Ella de pie frente a un espejo, pero sin poder ver su propio reflejo. Durante años pensó que esto representaba su miedo a no reconocerse, a no saber quién era. Pero cuando aplicamos la perspectiva de la continuidad entre vidas, entendemos algo completamente diferente. Esa no era Marina niña descubriendo que tenía miedo de verse. Era Marina alma eligiendo olvidar quién había sido para poder aprender quién podría llegar a ser. El espejo sin reflejo no era sobre el miedo a la propia imagen, era sobre la elección consciente de comenzar de cero, de no dejarse limitar por la identidad anterior. ¿Y cuál fue el trabajo espiritual de Marina en esta vida? Ayudar a las personas a reinventarse completamente. Se convirtió en experta en transformaciones radicales de vida, personas que necesitan abandonar completamente quienes fueron para convertirse en quienes vinieron a ser. Ese espejo vacío se convirtió en el espejo donde ella ayuda a otros a ver sus posibilidades infinitas. Ahora piensa en tu primer recuerdo con esta nueva perspectiva. ¿Qué tal si no fuera sobre algo que te ha atormentado desde la infancia, sino sobre algo que elegiste continuar trabajando en esta vida? ¿Y si ese miedo no fuera un trauma que llevas, sino una especialización que trajiste?
Y si no fueras una víctima de tus primeras experiencias, sino un sanador experimentado disfrazado de persona común? Porque eso es lo que eres. Tu primer recuerdo es tu carta de presentación espiritual, tu currículum como sanador de una herida específica de la conciencia humana. Y cuando entiendes esto, cuando realmente absorbes esta verdad, algo extraordinario sucede. Dejas de intentar ser sanado y aceptas que viniste a ser sanador. Dejas de buscar quién va a resolver tus problemas y entiendes que tú eres la solución que alguien está buscando. Dejas de sentirte quebrado por tus primeras experiencias y te sientes equipado por ellas. Tomás tardó 2 años en aceptar esta verdad. Primer recuerdo, él sosteniendo una llave, pero todas las puertas alrededor estaban abiertas. Él siempre interpretó esto como confusión, como no saber qué camino seguir en la vida. Pero cuando comprendió que esa llave representaba su capacidad de abrir caminos para otros, todo cambió. Se convirtió en orientador vocacional, alguien que ayuda a las personas a descubrir sus verdaderas vocaciones. Cuando están perdidas entre múltiples posibilidades, esa llave no era sobre su confusión, era sobre su don de crear claridad para quien está perdido en las elecciones. Y las puertas abiertas no representaban falta de dirección, representaban su capacidad de mostrar a otros que siempre existen múltiples posibilidades válidas. Él transformó su primer recuerdo de símbolo de confusión personal en símbolo de claridad ofrecida al mundo. ¿Y tú? ¿Cómo tu primer recuerdo puede transformarse de herida personal en medicina planetaria? Porque esa transformación no es opcional, es inevitable. Temprano o tarde, comprenderás que esa primera imagen no vino para limitarte, vino para especializarte, no vino para definirte como quebrado, vino para revelarte como sanador, no vino para mostrarte tus miedos, vino para mostrarte tus superpoderes. Porque todo miedo profundo, cuando se transforma, se convierte en un superpoder espiritual. El miedo a la invisibilidad se convierte en el superpoder de ver y valorar a quien nadie más ve. El miedo a la fragilidad se convierte en el superpoder de honrar la vulnerabilidad sin intentar repararla. El miedo a la oscuridad interior se convierte en el superpoder de navegar las sombras sin perderse en ellas. El miedo a la impermanencia se convierte en el superpoder de amar sin poseer. La responsabilidad emocional se convierte en el superpoder de cuidar sin controlar. El miedo al poder personal se convierte en el superpoder de liderar sirviendo. El miedo a la conexión verdadera se convierte en el superpoder de crear una intimidad que libera. ¿Cuál es tu superpoder escondido en tu primer recuerdo? ¿Y cuándo vas a dejar de tratarlo como una debilidad y comenzar a usarlo como la fuerza que viniste a ofrecer al mundo? Porque el mundo está esperando. El mundo siempre ha estado esperando que dejes de huir de lo que más te atormenta y comiences a sanar a través de lo que más conoces, esperando que transformes tu primer recuerdo de marca de trauma en marca de propósito, de cicatriz en diploma, de herida en medicina. Tu primer recuerdo no es sobre lo que te sucedió, es sobre lo que viniste a hacer a través de ti. Y quizás, solo quizás, el verdadero primer recuerdo que necesitas tener no es el de esa niña asustada con algo que no entendía, sino esta conversación. Este momento en que finalmente comprendiste que esa niña no estaba registrando un trauma, estaba registrando una misión. Y la misión comienza ahora.